Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a este seminario titulado La importancia del libro de texto para motivar el estudio de la ciencia en adolescentes. El día de hoy tenemos el honor de contar con las enseñanzas del doctor Antonio Calderón Colín, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El doctor Calderón es químico y doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha especializado en la enseñanza de la química tanto en los primeros semestres de nivel universitario, así como en la escritura de libros de texto y artículos de divulgación científica. El doctor Calderón ha escrito numerosos artículos científicos en revistas internacionales arbitradas, así como artículos de divulgación científica. Algunos ejemplos de estos artículos se pueden encontrar en las revistas Acércate a la Ciencia y la Tecnología, que es editada por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sobre temas relativos como la enfermedad del Alzheimer, la combustión humana espontánea y la historia y la ciencia detrás de los espejos. El doctor Calderón Colín ha impartido cursos de física y de química a alumnos de secundaria y posteriormente de química general en la Facultad de Química de la UNAM. También ha impartido la materia Fundamentos de Química en el ITAM, esto enfocado a los alumnos de la carrera de Diseño Industrial. Del 2006 a la fecha, el doctor Calderón es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde ha impartido diversos cursos de química, de física y de bioquímica. El doctor Calderón ha impartido algunas pláticas como Alzheimer, una mirada química al mal del olvido, en el Seminario de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como en el evento Filosofía de y para la Ciencia, en el coloquio Diálogos con la Filosofía en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Unidad San Lorenzo Tezonco, entre muchas otras pláticas. El doctor Calderón además ha escrito libros de texto de química y de física para diferentes planes de estudio de secundaria y un libro de texto de química de bachillerato. Asimismo, ha elaborado material complementario para libros de texto y ha realizado revisiones técnicas en química para diferentes editoriales. Actualmente trabaja en el desarrollo de una página de recursos académicos científicos para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es por eso que el día de hoy nos sentimos honrados de que el doctor Calderón Colín nos dé esta plática y tengamos la oportunidad de aprender un poco de su experiencia. Como me presentaron, soy Antonio Calderón y les voy a hablar de los libros de texto. Ahí está. Bueno, ¿cuál es la importancia del libro de texto para motivar el estudio de la ciencia en adolescentes? La que sigue, por favor. Bueno, ahí está la presentación. Soy profesor e investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la Academia de Química. Y bueno, las ideas y cómo se me ocurrió organizarlas para hablarles de los libros de texto. Primero vamos a hablar un poquito de el libro de texto en sí como material didáctico, de la estructura que siguen la mayoría de los libros de texto en México, del público al que van dirigidos, del que vamos a estar hablando, de que son los adolescentes, del trabajo de las editoriales para producir estos libros de texto, de la injerencia de la SEP, y finalmente no se alcanza a ver ahí, bueno, el punto 6, una invitación a todos ustedes para poder, si lo desean, si así lo consideran pertinente, escribir un libro de texto. La siguiente, por favor. Bueno, el libro de texto como material didáctico. Primero que nada, antes de decirles lo que yo creo que es un libro de texto, porque, bueno, como profesor, sobre todo en ciencias, es difícil encontrar una definición que se ajuste 100% y con la que todo el mundo esté de acuerdo. Primero les voy a hablar un poquito de lo que no es un libro de texto.
Ahí ustedes ven el índice de dos libros diferentes. El de la izquierda es justamente un libro de texto de química para bachillerato. Y el de la derecha es un índice alfabético de un libro de autor. Un libro de autor como los que conocemos en química general, puede ser el Chang, el Brown, o en física, el Alonso, el Resnick, físico-química, Castellan y muchos otros en muy diferentes niveles, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un libro de autor y un libro de texto? ¿Puedes poner la que sigue, por favor? Bueno, primero, un libro de texto está escrito específicamente para un programa, para un curso. Aquí muestro una definición del Centro Virtual Cervantes, del Instituto Cervantes, que es un instituto en España muy importante que protege el uso de la lengua española. Y justo lo que dice es que el libro de texto está diseñado específicamente para un programa. Otras visiones, por ejemplo, ahí lo que dice Zaida Celis de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es que los libros de texto también tienen una carga ideológica o política dependiendo de quién lo escriba y a qué programa se ajuste. Finalmente, ¿puedes poner el anterior tantito? Finalmente aquí pongo lo que dice la SEP en el documento que se llama Aprendizajes clave para la educación secundaria. De qué es para ellos un libro de texto. Y no hay un lugar en donde lo defina específicamente, pero al hablar de ellos dice que el libro de texto es una base común de la educación nacional y que sirve para reelaborar la cultura. Entonces, para la SEP, ¿qué es el libro de texto? Pues el libro de texto es una herramienta para que todos los mexicanos sepamos que somos mexicanos, todos tengamos una base cultural común más allá de la realidad de cada uno de nosotros, que puede ser muy diversa, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, sí, adelante. Y aquí les pongo algunos libros de texto que probablemente ustedes reconozcan. A mí me gustaría hacer un experimento, por favor, aquellos de ustedes, primero quiero saber cuántos de ustedes estudiaron sexto de primaria en México. Entonces, por favor, si podemos hacer un experimento rápido, que alcen la mano. No tengo el total de personas conectadas. ¿Podría saber cuál es? No, la anterior, por favor. Sí. Entonces, Liliana, ¿me podrías decir cuántas personas conectadas tenemos y cuántas manos alzadas tenemos? Sí, doctor. Disculpe, con mucho gusto. Lo que pasa es que al compartir la presentación no podía ver el resto, pero ahora en cuanto a manos levantadas o que escribieron en el chat, son en total 3 personas que comentan que sí estudiaron esta parte en México. Ok, bueno, y de esas personas, ¿alguna de ustedes reconoce algunas de estas portadas del libro de texto? Para los asistentes, pueden ya sea levantar la mano, que está al lado de compartir pantalla, hay una manita, o pueden escribirlo en el chat. Muchas gracias. Sí, doctora, con manos levantadas o en el chat, igual 3 personas comentan que sí reconocen las portadas. Ok, bueno, eso quiere decir que ustedes estudiaron sexto de primaria entre 1993 y 2007. Obviamente es un intervalo muy amplio, pero es el tiempo en el que estuvo vigente este programa de estos libros de texto. Y bueno, los libros de
texto son muy especiales para nosotros los mexicanos porque desde 1960 la SEP inició este programa de libros de texto que fue poco a poco extendiendo. Y bueno, los mexicanos tenemos como una relación especial con los libros de texto. Muchos de nosotros recordamos, a veces hasta con cierto cariño, alguna lectura especial de que jamás se nos olvidó. Y bueno, desafortunadamente, algunas otras personas recuerdan con frustración y odio los libros de texto, porque los odiaban, ¿no? Entonces, bueno, es así como que una dicotomía que surge con respecto a los libros de texto. La siguiente, por favor. Y bueno, esto es lo que pasa cuando algo es obligatorio, ¿no? Puede generar cierta aversión. Perdón. ¿Para qué sirven los libros de texto? Bueno, aquí pongo la idea de las ventajas que puede proporcionar un libro de texto. Simplifica la preparación de la clase, perdón que si lo leo, nos ayuda con el orden, debe incluir una metodología didáctica, puede ayudar a los estudiantes con un diseño atractivo, obviamente incluye un enfoque temático y nos ayuda a organizar el tiempo. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuál es la estructura de un libro de texto? La anterior, por favor. La portada. Aquí. Bueno, buscando una imagen para ilustrar este tema, puse esta, que obviamente es una broma. No es a esta estructura a la que me refiero, no voy a hablar de la estructura física de un libro de texto, sino de las palabras que tiene dentro, ¿no? De las ideas que me quiere comunicar. Y bueno, una de las cosas que aprendí a la hora de escribir los libros de texto es que este tipo de bromas son justo lo que uno no puede hacer. Igual, dando clases, uno se da cuenta que uno puede hacer bromas, sarcasmos, ironías, y si el estudiante no lo entiende, entonces puede quedarse con una idea completamente al revés de lo que uno quiere decir. Entonces, obviamente, mientras más temprano sea el nivel al que uno está dirigido, más franco, directo tiene que ser, ¿no? Entonces, en un libro de texto hay que decir las cosas muy directas. Sí, la que sigue, por favor. Bueno, el libro de texto, perdón, vamos a dividirlo en estas secciones. Obviamente tiene una portada, que generalmente tiene una ilustración alusiva al tema de la materia, debe decir para qué grado es, qué materia es, el autor, la editorial. Después, como todos los libros, una página legal, donde vienen todos los datos precisamente legales del libro, una presentación, una o varias presentaciones, ¿no? Presentación para los maestros, presentación para los alumnos, donde se explica cuál es el proyecto, la aproximación metodológica, pedagógica del libro. Finalmente, bueno, a continuación, un índice temático. Estos libros, a diferencia de los libros de autor, no suelen tener un índice alfabético. Entonces, si uno quiere buscar un tema en un libro de texto, pues va a tener que ver en el índice temático y más o menos hacer darse una idea de dónde cree usted que ese autor pudo poner un tema. Por ejemplo, hablando de secundaria química, si habla de electronegatividad, bueno, uno no va a encontrar electronegatividad en ninguna parte en el índice alfabético porque no lo tiene. Entonces uno va a tener que darse una idea de dónde. Y cuando lo encuentre, va a ser otro problema, porque va a venir explicada en términos del contexto en el que están hablando y obviamente a un nivel específico, ¿no? Con respecto a el tema que se está tratando. Bueno, después se habla de dosificación. La dosificación es una ayuda para que el maestro pueda saber cuántas clases tiene que dedicarle a cada tema. ¿Vale? Entonces, el libro tiene que estar dosificado para cubrir el curso completo. De manera que si el maestro lo sigue al pie de la letra, empieza y acaba perfectamente su curso. Después vienen ya una sección donde nos explica las diferentes secciones del libro.
Ahorita vamos a ilustrar un poquito más algunos puntos. Es decir, las unidades, ¿qué partes tiene unidad? La portada, ¿qué partes tiene? Etcétera, las secciones flotantes. Cada una de las partes del libro viene explicada en el libro. Finalmente vienen las unidades o bloques, según se llame, ¿no? Y ahí es donde se desarrolla ya la parte conceptual del libro. Y finalmente anexos, que los anexos generalmente son datos que pueden ser útiles para determinadas actividades, y la bibliografía. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, las unidades, que es la parte temática más importante, también tienen secciones, y estas secciones vienen dadas oficialmente por SEP, ¿no? Tiene que tener una portadilla, que debe ser una ilustración como referente al tema, luego, y en la cual además se da un pequeño resumen del bloque. Luego vienen las secuencias didácticas, que son las lecciones en sí. Y a lo largo de todo el libro hay secciones flotantes. Secciones flotantes generalmente se ponen en los ladillos, porque los libros tienen, bueno, un margen muy amplio y se ponen cosas a los lados, ¿no? Como imágenes. O una sección flotante puede ser el glosario, datos, etc. Proyectos, que también son una parte metodológica muy importante que pide SEP, y evaluaciones. La que sigue, por favor. Bueno, las secuencias didácticas tienen que estar divididas en 3 momentos. En el inicio, desarrollo y cierre, y en cada uno de estos momentos tiene que darse una parte del aprendizaje diferente. En el inicio, pues se tiene que enganchar al alumno, ponerlo en el contexto y ponerlo a trabajar su mente, ¿no? En el desarrollo, pues ahí es donde se presentan los contenidos, donde se lleva a cabo el procesamiento de la información y en algunos casos actividades experimentales. Y finalmente el cierre, donde se recapitula y se lleva a cabo la metacognición, que justo es la parte más difícil de conseguir. Obviamente, muchas veces los libros de texto se quedan en el cierre como recapitulación nada más, ¿no? Esto fue lo que aprendiste. La que sigue, por favor. Bueno, aquí están unos ejemplos de secciones flotantes, el glosario que no puede faltar. Esto ayuda, por ejemplo, a que si hay un término que puede no ser de uso cotidiano, si este término, todas las veces, términos como este se incluyen dentro del texto, pues puede tenderse a divagar o a interrumpir el texto, a hacerlo demasiado largo. Entonces, bueno, se saca esa definición al glosario. El chico puede verla en ese momento o después, pero no me interrumpe el texto. Y también se utiliza las secciones flotantes en los ladillos para dar, por ejemplo, algunos datos que puedan ser interesantes, que puedan aumentar el interés del chico en el tema, y cosas que también pide la SEP, por ejemplo, transferencias a la comunidad, el tema del que estamos hablando, cómo se aplica en la comunidad, cómo se relaciona con aprendizajes del pasado, de cursos anteriores, cómo se relaciona con aprendizajes de otras materias, y ligas a TICs, ¿no? Que son las tecnologías de la información y la comunicación. Okay. Y finalmente, las evaluaciones, que deben ser de varios tipos, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, aquí marqué en rojo los momentos en los que es más común llevar a cabo el enganchar a los chicos al aprendizaje y al interés de las ciencias. En los proyectos, bueno, en las secuencias didácticas, en el desarrollo, en la experimentación y en los proyectos. Y más adelante vamos a hablar un poquito de ello. La que sigue. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora del público al que va dirigido el libro, perdón. Que son los adolescentes, ¿no? Bueno, ahí pongo que son chicos entre 12 y 18 años. Obviamente la definición puede depender.
y algunos chicos podrán empezar su desarrollo antes y acabarlo antes o después. Eso es muy variable. Pero bueno, lo importante es que en esta etapa del desarrollo hay cambios muy importantes en el cuerpo, pero también en la mente, ¿no? Se empiezan a desarrollar operaciones lógicas, empieza a cambiar la visión del mundo o a formarse incluso. Hay problemas emocionales, de identidad, toma de decisiones. La que sigue, por favor. Bueno, y la adolescencia suele separarse en temprana y final o tardía, no en dos mitades, que justo coincide o puede interpretarse como que la primera corresponde a la secundaria y la segunda al bachillerato. Y no es casualidad. Justo las personas que se dedican a desarrollar planes y programas de estudio así lo visualizaron, ¿no? Entonces vieron como que dos momentos diferentes y se desarrollaron dos etapas de la educación diferentes que supuestamente deben atender cada una a esos momentos. En la adolescencia temprana, que pensamos que corresponde más o menos a la educación secundaria, inicia el uso de estas operaciones lógicas, empieza también a desarrollarse pensamientos complejos que empiezan a afectar la vida personal, se empieza a cuestionar la autoridad y las normas sociales y empiezan a expresar pensamientos que no solo los llevan a cabo, sino que los expresan. Puse a investigar de dónde viene la palabra adolescencia. Y bueno, adolescencia viene de adolecer, aunque bueno, en el desarrollo del idioma castellano, por alguna razón, adolescencia es con SC y adolecer solo lleva la C, pero bueno, sí viene de ahí y significa sufrir, ¿no? Sufrir o experimentar de una manera dramática. Lo que no nos dicen es quién sufre, si el adolescente o el padre, pero bueno, es una época difícil, ¿sí? En muchos sentidos, sobre todo emocional. Pero, bueno, eso no quiere decir que no tengamos que atender la parte educativa de los chicos. La segunda mitad de la adolescencia, que corresponde más o menos al bachillerato, pues ya se empieza a consolidar un poquito más el pensamiento complejo, con cuestiones filosóficas, el análisis también se hace más complejo, se forma la identidad, la vocación, la ética, todas estas cosas que si bien no se consolidan en la adolescencia, sí se avanza un buen tramo y mucho de lo que va a ser una persona y de cómo va a ser, a qué se va a dedicar, cuáles son sus intereses, se forman en la adolescencia, ¿no? A la parte final de la adolescencia. Adelante, la que sigue. Bueno, obviamente yo no soy un psicólogo del desarrollo, ni mucho menos, pero bueno, la gente que se dedica a esto tiene ideas sobre cuáles son las necesidades y qué aspectos son los que ayudan a que un chico durante su adolescencia consolide de mejor manera su desarrollo, ¿no? Y son estos puntos que voy a leer de manera literal, que exprese ideas propias, que aplique el pensamiento complejo sobre decisiones personales, que se interese en conceptos globales. Aquí voy a agregar, por ejemplo, el medio ambiente, ¿no? Que se cuestione sobre su carrera y su rol en la sociedad y que se fije metas, enfrente retos y reciba reconocimiento. Y me detengo en esto para hacer notar que estas cosas que he leído de la adolescencia temprana, de la segunda mitad de la adolescencia, de las metas para un desarrollo sano, son muchas de las cosas que vienen plasmadas en los libros de texto. Porque los libros de texto, si bien los escriben autores, son generalmente diseñados, la metodología, las secciones, los programas, son diseñados por gente experta en el desarrollo, ¿sí? de los chicos en estas edades. Ahora sí, la que sigue, por favor. En secundaria
se pone y supuestamente atención a los conocimientos, habilidades y actitudes o valores de los chicos. Y bueno, esta imagen de la trenza viene en el documento que expresa los programas de secundaria, donde se ve muy bonito que los conocimientos, habilidades y valores se trenzan perfectamente para dar una competencia y llevar a la acción. La verdad es que no es del todo cierto. Yo, como autor, siento que se le da en muchas ocasiones mayor peso a las habilidades y actitudes y valores que a los conocimientos. Y bueno, sí, supuestamente bueno, supuestamente es parte de la intención de los programas, ya que se considera que, bueno, en esta etapa los chicos se están formando. De nada me serviría llenarlos de conocimientos o de conceptos si no logro formarlos íntegramente como su parte intelectual, ¿no? Entonces, bueno, la parte intelectual puede esperar un poquito mientras se consoliden la parte de las habilidades y los valores. La que sigue, por favor. Bueno, aquí pongo un poquito la secuencia de los programas de secundaria que están divididos en ejes. Cada eje tiene diferentes temas y los temas tienen aprendizajes. Así, por favor. Bueno, los programas son en primero se da biología, en segundo física y en tercero química. La verdad es que me puse a investigar, no encontré y tampoco he logrado tener una idea clara de por qué ese orden. La verdad, para mí es un misterio y sí lo he buscado. Yo, en lo personal, pues daría primero física, luego química, luego biología, como ir de lo más fundamental a lo emergente, o al contrario, ir de lo macroscópico a lo microscópico. Pero bueno, este es el orden y los ejes en los tres cursos son los mismos, tiene tres ejes: materia, energía, interacciones, sistemas y diversidad, continuidad y cambio. La que sigue, por favor. Bueno, este es un ejemplo del documento que se llama Aprendizajes clave para la educación secundaria en ciencias. No se preocupen, no pretendo que lo lean, ¿sí? Solo un ejemplo de cómo vienen. Hasta arriba en naranja viene el programa que dice Ciencia y Tecnología Química, secundaria, tercero. Luego en verde oscuro, el eje, materia, energía e interacciones. En verde un poco más claro, tema, interacciones, y luego vienen los aprendizajes esperados, que son 2. Y nos vamos a enfocar en uno de ellos. La que sigue, por favor. Y ahí detente, por favor. El aprendizaje esperado es: explica y predice propiedades físicas de los materiales con base en modelos submicroscópicos sobre la estructura de átomos, moléculas o iones y sus interacciones electrostáticas. Bueno, es lo que pide CEP, que tenemos que hablar en al menos una lección o secuencia didáctica. Y aquí el problema es, o sea, ¿eso qué significa? ¿No? Hay que interpretarlo. Bueno, después vienen orientaciones didácticas, donde es un texto, donde explica a qué se refiere. Entonces, ¿puedes poner la que sigue? Dice que orienta a los estudiantes en la construcción de modelos. A ver, la que sigue, por favor. Y plantea la palabra modelos, estructura subatómica, número de protones, carga eléctrica, y que con base en ello se hable de propiedades físicas de los materiales. Entonces, híjole, ¿esto cómo se traduce? O sea, esto lo tiene que interpretar el autor para decir, ok, entonces voy a escribir una lección. Y primero, entonces, ¿de qué voy a hablar? Y justo así, de este tipo de instrucciones viene todo el libro. Uno como autor dice, bueno, yo creo que aquí tenemos que hablar de enlace iónico, enlace covalente y las propiedades de los sólidos iónicos y los sólidos covalentes, si son polares o no polares, solubilidad, puntos de fusión. Pero bueno, eso es lo que uno interpreta. Y yo creo que estos aprendizajes esperados y orientaciones didácticas podrían ser mucho más claros, ¿no? Porque si un autor quisiera,
podría, ok, entonces yo voy a tratar de cumplir el aprendizaje esperado y las orientaciones didácticas, omitiendo todos los conceptos que toda la vida me han enseñado que son importantes. No voy a hablar de enlace covalente. Si no me lo pide explícitamente, pues a lo mejor podría yo cumplir con lo que dice ahí, brincándome los conceptos. Obviamente ningún autor va a hacer eso, porque, bueno, va en contra de sus propios intereses, ¿no? Pero podría ser. Yo creo que sí, los aprendizajes esperados en las orientaciones didácticas podrían ser mucho más claros. La que sigue. Bueno, ahora voy a poner un ejemplo de una secuencia didáctica justo con ese aprendizaje esperado. Y bueno, le pusimos átomos, iones y moléculas en los materiales. Tiene un inicio del camino, que es la sección inicial, donde se llevan a cabo esta recuperación de conceptos, llamada de atención, motivar el interés. Y luego aquí, bueno, en esta serie se llamó al desarrollo Ruta del Saber, donde ya se empiezan a expresar los contenidos. Si ven ustedes, se habla de modelos atómicos, aunque se ven en el curso anterior en física, una pequeña recuperación de estos conceptos. La que sigue, por favor. Y bueno, se habla de modelo de Bohr y luego ya se empieza a hablar de interacciones y posteriormente de propiedades físicas. Aquí hay un problema. En cuanto a modelos atómicos, el programa de química y el de física también llega hasta Bohr. Entonces uno tiene que tratar de explicar cosas con el modelo de Bohr, cosas que pues, es muy difícil explicar con el modelo de Bohr, pero bueno, la que sigue, por favor. Si se fijan, la lección viene dada por texto, actividad, ¿no? Los programas de secundaria, los programas CEP en general, son de corte constructivista. Entonces, generalmente, los chicos tienen que construir el conocimiento a partir de las actividades. Ajá. Igual, tienen otros temas. Más adelante, por favor. Ok. Y finalmente, casi al final, dependiendo de la lección, puede ser antes o después, viene una actividad experimental. Y las actividades experimentales no tratan de comprobar cosas. Las actividades experimentales tienen que estar dedicadas a que los estudiantes formulen hipótesis, hagan predicciones, intenten explicar el comportamiento, ¿vale? También otra limitante que tienen estas actividades experimentales es que si el libro de texto va a ser tomado por la SEP, este libro de texto puede ocuparlo un chico de una escuela privada aquí en la Ciudad de México, o puede tocarle a un chico de una escuela pública, un pequeño pueblo en cualquier parte del país, ¿no? Entonces, bueno, los libros de texto tienen que estar escritos en un lenguaje general, tienen que tener referencias a toda la República o a la realidad de toda la República, pues cuestiones muy generales. Y obviamente en cuanto a los experimentos, tienen que ser materiales de fácil acceso, ¿no? Por ejemplo, matraz, bueno, pues tienes que darle la opción de que si no tiene matraz o acceso a un matraz, puede ocupar un vaso normal, ¿no? Agitador, bueno, si no hay un agitador, tienes que darle acceso, por ejemplo, tienes que darle opciones, una cuchara, etcétera. Hay problemas, por ejemplo, cuando hablamos de una balanza, de ciertos reactivos. Entonces, bueno, esas cuestiones se tienen que cuidar mucho. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, después en esta serie, pausa en el camino se le llama al cierre de la secuencia, donde se tiene que hacer la recapitulación y metacognición, también con base en una actividad. ¿Sí? Bueno, y si se fijan, aquí están las secciones flotantes,
¿Y tú qué harías? Esa es una cuestión al desarrollo psicoemocional de los chicos. ¿Sí? También, por ejemplo, llamadas de atención a tener cuidado en los experimentos, glosario, todas estas secciones flotantes deben de ir en el texto. La que sigue, por favor. Bueno, ahora, en cuanto a los proyectos que generalmente vienen al final del bloque, bueno, en algunos casos pueden venir al final del libro, todos ellos, se pide que haya 3 tipos de proyectos. Proyectos comunitarios, donde sus aprendizajes los van a aplicar para el beneficio de la comunidad. Por ejemplo, una campaña para que la gente sepa cómo desechar las baterías, de manera que no las tiren en cualquier lado y puedan contaminar el suelo o el agua, ¿no? Esa es una. Otra es proyectos tecnológicos, que es que los chicos construyan algo. Construyan algo también que represente un beneficio para su comunidad. Por ejemplo, un sistema de recuperación de aguas, un filtro o un calentador solar, cualquier tipo de cosas, pero sí es algo material que tienen que construir. Y finalmente, un proyecto científico. Que los proyectos científicos son investigaciones, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto no es guiado, se les dan como que instrucciones, sugerencias, a ver, escoge un tema que te interese, luego empieza a investigar, realiza preguntas, dónde vas a conseguir información, repártanse las tareas, asignen tiempos. Entonces, bueno, no es algo muy concreto, simplemente se les guía para que ellos mismos desarrollen su propio proyecto. Y como esto inicia desde el primer bloque de primero de secundaria, supuestamente los proyectos tienen que ir avanzando en nivel y los chicos tienen que ir aprendiendo a desarrollar estos proyectos. Y suena padre. El problema, la que sigue, por favor. El problema es que poca gente, y ustedes son maestros, aquí es la continuación del proyecto, ustedes sabrán que poca gente sigue al pie de la letra los libros de texto, ¿no? La que sigue, por favor. Muchos de nosotros, como maestros, cuando hemos utilizado un libro de texto, lo utilizamos como un apoyo, ¿no? O para tomar de ahí algún ejercicio, alguna tarea, alguna lectura, pero poca gente es la que sigue al pie de la letra el libro de texto como fue diseñado. El libro de texto fue diseñado para ser completamente la guía del maestro. O sea, el maestro lo que tiene que hacer es seguir el libro de texto. Y esto puede ser muy útil para algunos maestros que no son especialistas, que no tienen un desarrollo académico elevado, o sea, pues que salieron de la carrera o que están dando clase en secundaria, pues probablemente ni siquiera tengan la carrera. Entonces, bueno, se pueden seguir el libro de texto y concluir con el curso de manera pues, satisfactoria. El problema es que muchos de los maestros que sí tienen una mayor experiencia, un desarrollo académico más alto, pues no los ocupan de esta manera, ¿sale? Y bueno, un poquito más adelante vamos a ver por qué y qué puede hacerse en este caso. En cuanto al bachillerato, la segunda mitad del desarrollo de los adolescentes, vemos que aquí la SEP suelta a los chicos, y hay diferentes tipos de bachillerato, ¿no? El general, tecnológico y técnico. Hay muchas instituciones que imparten este bachillerato. Cada una de estas instituciones incluso tiene varias modalidades y además puede haber presencial, abierta o en línea. La consecuencia de esto es que existen en México cientos de programas diferentes de bachillerato. ¿Sale? La que sigue, por favor. Entonces, esto
junto con el hecho de que la SEP ya no da libros de texto gratuitos para bachillerato, porque no tendría sentido, cientos de programas diferentes, pues, ¿a cuál voy a atender, no? Estos programas dan ya un poquito más de importancia a los conceptos, a la parte conceptual. ¿Por qué? Porque se considera que los chicos ya están más formados y ya están en el punto en el que pueden aprovechar este desarrollo, este conocimiento. Y bueno, en el caso del bachillerato general, pues ya se incluye más información de todas las materias para poder prepararse para acceder a la educación superior. Cosa muy distinta a lo que es el bachillerato técnico, en el cual se da muy poca visión general de todas las materias y se enfoca más a que el chico obtenga un título de técnico en algo, ¿no? Para que pueda conseguir un trabajo después de la secundaria. Y el bachillerato tecnológico es como una etapa intermedia. Sí se especializa el chico en un área, pero también se le prepara con conocimientos generales para que pueda tener acceso a una carrera. Bueno, no hay libros de texto gratuito, por lo tanto, las editoriales no lo consideran muy buen negocio y le ponen bastante poco interés. Predomina el uso de libros de consulta. Como vamos avanzando en el desarrollo académico, cada vez son menos importantes los libros de texto y más importantes los libros de consulta o libros de autor. Incluso ustedes que estudian el posgrado podrán saber que, bueno, a mí me pasó, no sé ustedes, que hay algunos cursos de posgrado en el que se sigue un libro. El curso es un libro avanzado de algún tema y se sigue como que vamos al capítulo 1 y nos lo echamos, ¿no? De tarea, bueno, para la próxima sesión nos echamos el capítulo 2 con todos los ejercicios, problemas, etc. Bueno, esto va siendo cada vez más frecuente. Yo recuerdo cuando yo estudié la preparatoria, también tuve libros de autor, como el Resnick, por ejemplo, para física, o el Alonso Fin, etc., ¿no? Aunque los libros de texto, uno como autor para escribir un libro de texto, pues tiene mucha más libertad. Aquí sí uno puede explayarse, hacer algo más cercano a un libro de autor. A ver, yo lo que quiero decir de este tema es esto, y lo voy a decir de esta manera. Se tiene mucha más libertad. Recuerdo que en determinado momento, trabajando en una editorial, tenía yo ciertas discusiones con el editor, y el editor me dijo con estas palabras: a ver, este no es tu libro de texto. Este libro no es tuyo, este libro es de la editorial. Tú eres el autor, pero el libro es nuestro. Este no es el libro que siempre quisiste escribir, ¿sí? Tú vas a hacer lo que te digamos que tienes que hacer. Y entonces, bueno, aquí ya cambia. En preparatoria, pues ya se tiene uno mucha más libertad de escribir realmente el libro que quería uno escribir o que quisiera uno escribir. La que sigue, por favor. Perdón, ¿cómo vamos de tiempo? Nos quedan aproximadamente 5 minutos de plática, doctor, y posteriormente damos espacio a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, rápido. Trabajo con las editoriales. Si uno quiere que el libro de texto que uno escribe tenga un impacto real, pues tiene que trabajar con una editorial. Y las editoriales tienen una metodología, un equipo muy importante. La que sigue, por favor. Y aquí, bueno, pongo un diagrama que resume un poquito el trabajo de las editoriales, en el cual la editorial propone un equipo autoral, propone un equipo editorial. Cada equipo autoral puede solicitársele o no una prueba. Y, bueno, finalmente, cuando esto se acepta, hay una reunión donde se explica el proyecto y adelante, ¿no? El equipo autoral empieza a desarrollar textos que son corregidos por editores y por revisores técnicos. Y, bueno, ya regresan al autor, lleva a cabo las correcciones y sigue el proceso. La que sigue, por favor.
Una vez que el autor entregó sus textos corregidos, el proceso ya no es tan autoral, es un proceso editorial que, bueno, entra en un cálculo tipográfico para entrar a diagramación. Y diagramación es que los diagramadores toman cada página como si fuera una obra de arte, ¿sí? Y esa obra de arte tiene que tener una distribución del espacio con determinados caracteres, determinado número de imágenes, de tablas, y cada hoja tiene que ser perfecta, ¿sale? Y luego, obviamente aquí van incluidos el diseño, son imágenes, ya sean de ilustrador, de dibujante o de un banco de datos, y también entra a corrección de estilo. Es decir, lo que uno cree que dice bien, una persona que estudió corrección de estilo, pues cambia mucho la redacción, ¿sale? Lo ideal es que solo cambie la redacción. El problema es que los correctores de estilo no son especialistas en física, química, matemáticas, biología. Entonces, puede ser que cambien un poquito el sentido de lo que uno dice, ¿no? Bueno, y finalmente llega la gerencia editorial, gerencia de diseño. La gerencia editorial es quien revisa ya el PDF final y la gerencia de diseño pues, es la quien se encarga de mandar, de dar el visto bueno para que el producto se vaya a la imprenta. Sigue, por favor. Bueno, ¿qué problemas enfrenta el autor? Obviamente, desacuerdos con revisores o editores, cambio de diferentes puntos de vista, interpretación de los aprendizajes esperados, la profundidad y extensión de los textos es lo más grave. A mí, bueno, una anécdota, alguna vez me regresaron un texto y el editor me decía, profundiza brevemente. Caray, híjole, ¿y eso cómo se hace? ¿No? Entonces, bueno, quieres que diga todo, pero quieres que ocupe 5 líneas. Bueno, pues ahí a veces no se puede, ¿no? Y es un gran problema. Y finalmente lo que decía de los correctores de estilo. En alguna vez, no me pasó a mí, un amigo me dijo que un corrector de estilo le dijo, no, es que utilizas mucho la palabra velocidad. Entonces lo que hice fue quitar una y cambiarla por rapidez. Y pero no, o sea, es que eso está mal. Y lo peor es cuando el autor se da cuenta ya que está el libro impreso, ¿no? Porque muchos de los cambios editoriales y de los correctores ya no regresan al autor. La que sigue, por favor. Bueno, ¿SEP o no SEP? Decíamos que en México son muy importantes los libros de texto. La que sigue, por favor. Estos libros de texto la SEP los distribuye desde 1960 y ha ido aumentando desde preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, telebachillerato, educación indígena y educación especial. En todos estos, el proceso editorial se lleva a cabo dentro de la SEP. ¿Sale? La SEP es la editorial más grande de México, y excepto en secundaria. La que sigue, por favor. En secundaria, los libros de texto los hacen las editoriales, pero finalmente la SEP los revisa y decide cuáles de ellos son aceptados o no aceptados según sus criterios. La que sigue, por favor. CONALITEG es la Comisión Nacional del Libro Gratuito y es la dependencia que se encarga de revisar los programas, de dictaminarlos, de juntar equipos de revisores. Probablemente algunos de nuestros oyentes hayan participado en algún momento porque la SEP contrata gente, muchas veces profesores de ciencias o gente que está en posgrado de ciencias para revisar libros de texto, ¿no? Y encontrar pues que cumplan con la parte editorial, de diseño, de imágenes, de pies de texto, y obviamente que no tengan errores conceptuales, etcétera. La que sigue, por favor. Bueno, y hay un documento que se llama el Acuerdo 385 de la SEP que aparece en el diario, apareció en el Diario Oficial de la Federación, donde dice todo lo que debe ser un libro de texto, todo lo que debe tener, las secciones, extensión, las imágenes que no son permitidas, por ejemplo, no se permiten marcas comerciales, piden que las imágenes tengan un equilibrio, que no haya puros hombres ni puras mujeres,
ni que haya puros güeritos o puros morenos, que haya un equilibrio, ¿no? En todos los sentidos. Y justamente esos detalles pueden echar atrás un libro de texto, que a nosotros nos parecería que no son conceptualmente importantes, pero bueno, para ellos sí lo son. La que sigue, por favor. Ahora, el trabajo independiente. ¿A qué le llamo independiente? Independiente quiere decir sin la SEP y sin las editoriales. O sea, yo voy a escribir el libro que yo quiero. Y la pregunta, la que sigue, por favor, la pregunta es, ¿para qué? Bueno, antes que nada, el libro tiene que cumplir con ciertos requisitos para que sea útil, ¿no? Que cuente con una estructura bien definida, secciones, formato, colores. La que sigue, por favor. Que tenga calidad lingüística y pedagógica, la que sigue. Que no contenga errores conceptuales. Y la que sigue, lo más importante, la que sigue, que el maestro lo use. Porque yo puedo hacer el libro perfecto, según yo, y si no convenzo al maestro de que lo use, pues de nada va a servir, ¿no? La que sigue. Entonces, bueno, lo que queremos hacer es convencer al maestro. ¿Por qué no querría el maestro utilizar un libro de texto? La que sigue, por favor. Por el orden, porque el tratamiento de los temas no es el que cree, porque no es flexible, ¿sí? Porque es aburrido. Muchos estudiantes dicen que los libros de texto son aburridos. Prefieren sentarse y escuchar el choro de su maestro, que con suerte pues, es simpático y cuenta buenas anécdotas, entonces ya lo hicimos. Y bueno, y otro asunto es que no es incluyente ante la diversidad. Los libros de texto son como son, independientemente del tipo de estudiante que se tenga. Los psicólogos del desarrollo dicen que hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Quienes aprenden visualmente, auditivamente, es decir, y bueno, los libros de texto son iguales todos. La que sigue, por favor. Bueno, entonces las opciones que tenemos son, pues, elegir con cuidado un libro de texto o escribir nuestro libro de texto. La que sigue, por favor. ¿Para qué? Pues bueno, vamos a tener que pensar, ¿cómo es el curso? ¿Qué curso quiero? ¿Cuáles son mis objetivos? Simplemente son transmitir ciertos conceptos, transmitir habilidades, valores. Voy a involucrar a la institución en el proceso. ¿Quiero que el libro sea un libro impreso o voy a hacer un libro electrónico nada más? La que sigue, por favor. Bueno, esto que pongo aquí, la que sigue, por favor. No les gustan las editoriales, pero bueno, si uno va a hacer un libro de texto para su curso, pues se valen los PDF, las fotocopias, etcétera, ¿no? Generalmente si quiero involucrar a mi institución para que imprima el libro, ahí generalmente siempre va a haber un comité que diga, bueno, tu libro va a tener que tener estas características, etcétera, ¿no? Pero si vas a hacer un libro electrónico que va a ser un PDF que les vas a dar a tus alumnos, no hay bronca, es mucho más sencillo. Y, bueno, hemos hablado mucho de la forma, las secciones, colores, etcétera, pero bueno, no hay que olvidar que la parte más importante de un libro es el contenido, ¿sí? Que es lo que proporciona la estructura que deseamos que transmitir. Pues eso sería todo, muchas gracias. Y bueno, ¿tienen alguna pregunta? Ahora sí, ya me pueden escuchar. Muchas gracias, doctor, por su excelente plática. Le pido por favor a los asistentes, pueden escribir sus preguntas en el chat o bien pueden encender su micrófono, no hay ningún problema, para realizar la pregunta directamente al doctor, por favor. Muchas gracias. Y bueno, doctor, mientras nos llegan preguntas en el chat o el público enciende sus micrófonos, a mí me gustaría preguntarle, ¿cuál considera usted que es el mayor reto
que se enfrenta, hablando de la educación en México, del modelo educativo público básico en México, ¿cuál usted cree que es el mayor reto para hacer que los adolescentes se motiven hacia el estudio de las ciencias? La verdad es que las estadísticas que nos presentan de parte del gobierno no son muy alentadoras en cuanto al número de estudiantes que se motivan hacia este campo. ¿Usted cuál diría que son los mayores retos y posibles soluciones? Sí, yo creo que actualmente, desafortunadamente, hay varias realidades en nuestro país, ¿no? Una realidad es los chicos conectados, que están conectados y que tienen acceso a teléfonos celulares, tabletas, televisión, computadoras, y que puede ser que ahí se vaya toda su atención. Entonces, bueno, yo creo que no es momento de luchar contra eso, ¿no? Es más bien utilizar esas herramientas para aproximar contenidos interesantes a los chicos. Ajá. Y otra realidad es la de los chicos que no tienen estos accesos, que no tienen acceso a estas cosas y que, bueno, igual su realidad, sus intereses pues son mucho más básicos. Me refiero a que, bueno, igual están preocupados por cuestiones de seguridad, de si su familia tiene o no tiene para comer, alimentación, etcétera, ¿no? Y entonces, pues también yo creo que debería desarrollarse una estrategia para atender a estos chicos, para hacerles la ciencia interesante, para ver que vean un sentido a la ciencia, como una manera de acercarse a la resolución de sus problemas. Que, bueno, esto, aunque nosotros lo podamos decir, pues les puede llegar a parecer muy lejano. Claro, hablando de estadísticas, hace poco leí una, incluso no solo de que pocos chicos mexicanos se dedican al estudio de las ciencias, sino además del sesgo de género, ¿no? También de que si de por sí son pocos los chicos mexicanos que dedican su vida o se motivan por el estudio científico, hablando de mujeres, son mucho menos. Entonces, pues sí, me pareció sumamente interesante lo que usted comentó, que para un libro de texto es importante incluir la diversidad en estos temas. Fue muy ilustrativa su plática, doctor, muchas gracias. Yo quiero preguntarle al público si alguien desea encender su micrófono o escribir alguna pregunta en el chat. Tenemos una pregunta, doctor, en el chat. Dice primero, muchas gracias por la plática. Y la pregunta es, ¿qué tan difícil es encontrar editoriales para libros que son de autores independientes? Creo que es difícil. Creo que es difícil, aunque la mayoría de las editoriales lo que hacen es basarse en sus necesidades. O sea, yo voy a lanzar esta serie, entonces necesito autores. Entonces busco dentro del directorio de autores conocidos, selecciono y los llamo. Aunque no es imposible, justo yo entré a este mundo de los libros de texto con una experiencia parecida, no personal, sino de un conocido que tenía interés en hacer un libro de texto, lo escribió y llegó a tocar la puerta de una editorial y dijo, mira, aquí está este libro. Y la editorial lo leyó y le pareció bien y lo tomó. Justo esta persona después fue que me buscó a mí para hacer un libro de química, porque esta era de otra materia, ¿no? Entonces, no es imposible, sí creo que es difícil, pero si es su interés, sí deberían intentarlo. Muy bien. ¿Usted recomendaría, digamos, dando una continuidad a esta pregunta, ¿usted recomendaría más optar por editoriales privadas o tratar de optar por editoriales? Hay algunas universidades que entiendo que tienen su propia editorial. ¿Usted por cuál recomendaría optar? Pues depende del público al que te quieras dirigir. Si tú quieres dirigirte a tu curso o al determinado curso que se da en tu universidad, yo sí recomendaría acercarse a tu universidad, ¿no? A tu institución,
platicar con la gente que se dedica al diseño y a la impresión de materiales, qué requisitos hay, si te pueden apoyar, o si quieres de verdad ir a un público, a un nivel más básico, a un público más grande, por ejemplo, secundaria, preparatoria, ahí sí, en ese caso, sí recomendaría ir a una editorial. Se puede trabajar de manera independiente, pero sí, las editoriales son muy grandes, tienen mucho poder económico, entonces la verdad es que absorben todo el mercado. Muchas gracias, doctor Antonio. ¿Alguien del público tiene más preguntas o desean encender sus micrófonos? Parece que no por el momento. Bueno, solo quiero comentar al público que este video de esta excelente plática está siendo grabado y en un par de días va a estar disponible para todo el público en el canal de YouTube oficial del capítulo estudiantil. Así que podrán repasar la temática, la cual es muy interesante. También será añadido el contacto del doctor Antonio Calderón por cualquier colaboración, cualquier pregunta que tengan. Y bueno, pues muchas gracias principalmente al doctor Antonio Calderón por esta excelente plática, muy formativa, muy rica en conceptos y en información. Muchas gracias también a todos los asistentes y bueno, pues que tengan un día muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.